Hola de nuevo a todos. Seguimos en la sección de elaboración de informes. En esta ocasión vamos a hablar de la estructura que debe tener un informe de inteligencia. Me he basado para esta sección en el Analysis Training Handbook de la CIA, que os cuelgo en esta misma clase. Abajo vais a encontrar el PDF colgado para que lo consultéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, aquí ya veo que me he confundido, hay una rata aquí en pirámide, es pirámide, pero bueno, no hay cuartel sin ratas ni libro sin erratas, así que la damos por buena. Bueno, la estructura que siguen los informes de inteligencia es una estructura de pirámide invertida. ¿Y qué es esto de la pirámide invertida? Bueno, pues cada párrafo del informe debe comenzar con el núcleo de una afirmación, es decir, una afirmación que hagáis sobre algo, seguida de las frases destinadas a explicar o dar soporte a esa afirmación en orden decreciente de mayor a menor importancia o de la generalidad, si se quiere, al detalle. De forma coloquial suele decirse que un párrafo empieza con una explosión y acaba con un quejido. Es decir, al comienzo del párrafo ponéis la idea clave y luego lo que hacéis a continuación es explicar esa idea clave con los elementos más importantes justo al principio y lo otro al final, los menos importantes al final. Bueno, aquí os pongo cómo debe ser un párrafo ideal. Mirad, aquí arriba ponéis la idea principal, es decir, la afirmación que hacéis. Y luego las premisas o explicaciones más importantes que dan soporte a esa idea que acabáis de comentar al principio del párrafo, pues seguidamente ponéis las premisas o explicaciones para soportar esa idea. Y luego, por último, las explicaciones menos importantes. Bueno, pero esta estructura en pirámide va a tener tres versiones diferentes. Tres versiones diferentes según el soporte que pretendáis dar a la afirmación principal. Así, el primer tipo de pirámide es el tipo 1 de evidencias. Aquí os pongo la pirámide, como siempre al principio ponéis el punto principal o la afirmación principal y basáis ese punto para dar soporte a esa afirmación que acabáis de decir o que acabáis de explicar, ponéis las evidencias. Y después los datos de contexto. Primero las evidencias que os han llevado a esa afirmación y luego los datos que pueden servir del contexto en el que se mueve todo el asunto, ¿no? Bueno, esa es la primera versión. La segunda versión es del tipo 2 y se basa en suposiciones. Es decir, tenéis una idea principal o una afirmación principal, que es el juicio principal, seguido de juicios secundarios en orden decreciente también. Estos últimos, normalmente, estos juicios secundarios son conjeturas o interpretaciones, es decir, no son premisas o evidencias. Premisas sí, pero no son evidencias palpables, sino juicios secundarios que vosotros hacéis o conjeturas que vosotros estáis realizando en vuestro análisis, ¿no? O interpretaciones vuestras. Por eso conviene advertir al lector con frases como en mi opinión o visto esto o para que el lector siempre se dé cuenta de que eso no es una evidencia, sino que surge de hipótesis vuestras, de conjeturas que estáis señalando vosotros, ¿no? Bueno, y el tercer tipo es un mix de los dos. Como siempre, la afirmación principal al comienzo del párrafo, luego las evidencias y luego ponéis vuestras conjeturas o juicios secundarios, ¿no? Esto, como veis, es un mix de los dos anteriores. Para mí es el mejor tipo, ¿no? Porque ponéis las evidencias que tienen una validez lógica muy fuerte y luego vuestras conjeturas al respecto, ¿no?
El que menos me gusta, evidentemente, es el de las suposiciones, ¿no? Pero muchas veces cuando no tienes evidencias suficientes, y si te piden hacer un informe, ¿en qué vas a hacer un informe? Pues en conjeturas a partir de la información que tienes, que a lo mejor es una información muy débil, pero, pues bueno, tienes que apañártelas para redactar el informe. Bueno, pues hasta aquí la estructura del informe. Como os digo, os dejo en documentación anexa el documento de la CIA para que consultéis y ampliéis esto que os acabo de explicar. ¿De acuerdo? Un saludo a todos.